hace la inducción, ¿verdad? De un embobinado al otro para que baje el voltaje o para transformar el voltaje al voltaje que ocupa la tarjeta. Ahí ingresamos corriente. En ese ingresamos, en ese, claro. Ojo, que mire, fíjese, en este caso tenemos un conector de 2 pines nomás, ¿no? Pero en este tenemos 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta tarjeta, el punto común de la tarjeta está como allá, como en esa máquina, como le explicaba. Están todos unidos en un solo lado. Sí. En cambio, en esta tarjeta también están todos unidos en un solo lado, pero el punto común sale desde la tarjeta, no desde el cordón. El punto común sale desde la tarjeta. Esa es la diferencia, digamos, entre esta y esta. Esta tenemos su entrada de voltaje más el punto común. Al ladito. Claro. O sea, Por lo general está así, pegadito a uno al otro. pero comúnmente al momento de descartar tarjeta, ¿cierto? Sí. Porque es como lo más, ya, claro, lo demás uno lo puede ver, revisar, cambiar, pero ya el momento de la tarjeta, para descartar una tarjeta es energizar la lavadora, tener la tarjeta abierta y ver si es que llega Los 220. los 220. Exacto. Nosotros con el Porque multímetro. si ya no llega, por ejemplo, si no llegara, Sí. directamente uno ya dice ya es tarjeta. En este caso, por ejemplo, energizo la lavadora y me voy al pesostato, que hay que entrar a ubicarlo. Claro, lo primero, o lo primero que tenemos que hacer, bueno, no, que la máquina no enciende, yo la enchufo, pero no parte. Ya. Entonces nos vamos directo a la tarjeta sin necesidad de hacer otros, para no perder tiempo, digamos. Hay que ganar tiempo, el tiempo es oro, ¿cierto? Entonces nos vamos a la tarjeta, ubicamos a donde está el conector que va a la fuente y ahí medimos. Tenemos los 220. Quiere decir que de ahí para atrás todo está bien. Ahora, si no tenemos los 220 aquí, entonces tenemos que irnos de para atrás, ¿cierto? Antes del cordón tenemos otro punto que es crítico. Sí. Que sería, no, ya le voy a mostrar. ¿Cuál? Perdón, ¿tipo? El fusible, exactamente. El fusible, claro, ellas traen un fusible de entrada. Entonces, vamos a ver si en esta máquina lo tenemos. Porque hay muchos artistas que le quitan el fusible. Entonces, aquí está, mire. Créame que vamos a hacer alguno de esos ya. Si no, y hay mucha gente que hace eso. Pica esto y hace la unión y quitan el fusible, sabiendo el daño que le hacen a las máquinas. Eso sí. Porque esto es una protección para la máquina. Y tanto, no solamente para la máquina, para el usuario también. Ya. Entonces, si no tenemos voltaje allá de 220 en la entrada de la tarjeta, nos vamos al fusible. Chequeamos el fusible, lo medimos en continuidad. Si no tenemos continuidad, entonces nos vamos al cordón, que también a veces sucede que los enchufes se parten mucho de esta parte de acá, o de esta parte también, de tanto movimiento, pum, se partió. Entonces medimos continuidad entre este punto y la entrada del fusible, entre este otro punto y la otra entrada o la salida del... Si no tenemos continuidad, pues tenemos que ver a dónde está el quiebre del cordón, en ese caso. Si no tenemos, obviamente si no tenemos el voltaje en la tarjeta, porque no vamos a perder tiempo en hacer toda esta, digamos, esa pega, si tenemos el voltaje allá. Entonces, si tenemos el voltaje allá, quiere decir que de ahí todo hasta allá está bien. Ahora, si no lo tenemos, ahí sí, nos vamos de ahí para atrás. Ahora, si tenemos ese voltaje, ¿no es verdad? Tenemos ese voltaje de entrada de los 220 en ese punto de la tarjeta. Tenemos el voltaje, pero igual la tarjeta no parte, entonces nos tenemos que ir a donde está el presostato, como le decía en esta tarjeta, y medir si tenemos el voltaje de salida de la fuente, o el voltaje, digamos, que necesita la tarjeta para poder funcionar. Si no tenemos ese voltaje, pues tenemos que sí o sí abrir la tarjeta y empezar a revisar la tarjeta, el por qué no está funcionando. Ya, en este caso, bueno, fíjese que en este caso es un poco más fácil que esta, porque esta es toda lisa. Tenemos que abrir, obviamente si vamos a trabajar en la fuente, que sería esta la parte de la fuente. ¿Cómo sabemos que esta es la fuente? Bueno, porque aquí tenemos la entrada de voltaje, vamos a conseguir un capacitor, ¿verdad? Vamos a conseguir condensadores, bastantes condensadores electrolíticos, y vamos a tener un integrado oscilador, que es el que hace que la fuente trabaje, y su regulador de voltaje, que es un 7805. ¿Por qué un 7805? Porque la tarjeta
sus componentes como el microprocesador, ¿verdad? Y los convertidores trabajan con 5 voltios. Entonces, en su gran mayoría es el voltaje con el que trabajan las tarjetas. Algunas trabajan con 12, 15, 12 y 5 voltios. Las tarjetas o las placas de las lavadoras inverter necesitan de esos 3 voltajes. Necesitan 15 voltios, 12 voltios y 5 voltios. 15 voltios porque el IPM, el módulo IPM que le comentaba, que es el que le da el giro o el movimiento a los motores, él necesita un voltaje en su entrada de 15 voltios. Para partir, exactamente. Los 12 voltios, los relés de las tarjetas necesitan 12 voltios. Por eso la fuente debe generar ese voltaje que necesita los relés para trabajar. Y los 5 voltios son para los integrados. ¿Sí? El microprocesador, el convertidor, todo ese tipo de integrados necesitan. ¿Este lo divide? Este es, claro, él en su entrada va a tener 12 voltios, pero en su salida, en su patita de salida va a tener 5 voltios. O sea, él regula el voltaje, por eso se llama regulador de voltaje. Él regula el voltaje de los 12 voltios a los 5 voltios, ¿verdad? Que es lo que necesita la tarjeta para trabajar. Entonces, por eso ese es su nombre, el regulador. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? ¿Valor aproximado de una ¿Reparación? tarjeta? No, de una tarjeta. Depende. Por ejemplo, esta tarjeta, así como está nueva, o sea, de esta máquina nueva, debe estar entre 45 a 60 mil pesos. Nueva. Ahora, ¿cuánto yo cobro por una reparación de una tarjeta esta si, digamos, se dañó un triato o se dañó la fuente? Yo cobro 35. ¿Verdad? Y doy 2 meses de garantía por la reparación. Ahora, si el cliente quiere comprar la nueva, pues ya es cuestión del cliente. Entre comillas, nueva también. Entre comillas nueva también, porque va a conseguir muchas tarjetas que dicen que son nuevas y realmente no son nuevas, simplemente son. Claro, lo mismo que pasa con de las tele. Sí. O los celulares lo mismo, no son originales, entre comillas. Exactamente. No son nuevas y no son originales. Es o sea, entre comillas. era de una que estaba ahí, que estaba buena, la sacaron, funciona, pero no sabéis cuánto puede funcionar. Exacto, porque eso es incierto, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de esta, bueno, usted ve que, sí, me la probó funcionando, bien, está funcionando, pero resulta que los capacitores o esa tarjeta la sacaron de segunda de otra máquina, los capacitores ya han tenido trabajo, los electrolíticos, y usted sabe que ellos por su trabajo van a empezar a perder su capacidad, y ya va a llegar el momento, o sea, si iban a durar si nuevos iban a durar 3, 4 años, ya por uso que ya haya tenido, depende del uso que haya tenido, le va a durar mucho menos. Entonces, sí, le va a durar mucho menos. El tema de la tarjeta es un tema. Es un tema, Sí, igual. igual. A veces, bueno, yo he conseguido mucho. Es la piedra de tope que yo dije la semana pasada. ¿Cómo? Que era la piedra de tope en la reparación. Sí. Porque no tenéis como la garantía. Creo que no me aclaró cómo se saca esto. Me queda esa duda. ¿Cómo se saca? Sí, este plástico sin quebrarlo. Pero ¿cuál plástico? ¿La silicona o el plástico? El plástico. El plástico, bueno, mire. Yo lo hago de esa forma.